Renu Rana El paso de los años ha pasado factura a la imagen de metal, donde hoy anidan los aves. La Plaza Libertad es uno de los espacios patrimoniales más importantes del centro histórico de San Salvador, objeto de diversas remodelaciones a lo largo de los años, y hasta hace no mucho, sede de combos y bailes populares que a la fecha ya son historia. La plaza se caracteriza por su magnífico monumento central, un ángel con coronas de laureles y otras figuras que lo custodian al pie de una torre, como parte del mismo monumento dedicado a los próceres de la independencia. Esta escultura que representa la República parte del monumento a los próceres en la Plaza Libertad. La alcaldía ha colaborado con mejorar las maceteras, pero creo que las labores de restauración le competen al Ministerio de Cultura. Vimos imágenes de una de las esculturas, en cuyo cráneo de metal anidan las aves. Cabe mencionar que la hoy conocida Plaza Libertad tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando era conocida como la Gran Plaza de San Salvador. Fue inaugurada en el año 1900 como Parque Dueñas, en honor al entonces presidente Francisco Dueñas, 1810 a 1884, diseñado por el español Domingo Coll y el alemán Carlos Zimmermann. El monumento a los próceres fue erigido el 5 de noviembre de 1911, con un ángel viendo hacia el oriente, donde sale el sol, y sosteniendo los laureles sobre la República, misma que es representada por la mujer sentada justo abajo. La escultura hoy en deterioro. El ángel principal casi se derrumba en el terremoto del 10 de octubre de 1986, pero fue intervenido y recolocado. Plaza Libertad ubicada en el centro histórico de la ciudad de San Salvador, la Plaza Libertad fue el inicio de la expansión capitalina a mediados del siglo XVI y se consagra como un ícono nacional de suma importancia. La Plaza Libertad es tan histórica como impresionante. En ella se desarrollaron múltiples actividades que, a todo visitante, lo remontará a la época colonial del siglo XV. La historia indica que en 1545, cuando San Salvador iniciaba como un nuevo asentamiento en las cercanías del río Acelhuate, obedecía al lineamiento de la cuadrícula española. Fue así como la ciudad nació alrededor de un espacio vacío denominado Plaza Mayor de Armas. Después se nombró como Plaza Dueñas hasta que obtuvo su nombre definitivo a principios del siglo XX. Vale decir que esta zona albergó instituciones políticas, económicas y religiosas que hicieron emerger a San Salvador como villa independiente a la corona española. En el costado sur se situaron instituciones como el Cabildo, la estafeta de correos y cárceles públicas. Del lado oriente, se edificó la iglesia parroquial consagrada al Santísimo Salvador del Mundo, hoy conocida como Iglesia El Rosario. En 1911, en esta misma plaza se erigió el monumento a los próceres en conmemoración al centenario del primer grito de la independencia centroamericana del 5 de noviembre de 1811. Esta majestuosa estructura de mármol y bronce destaca al ángel de la libertad, el cual sostiene coronas de laureles en ambas manos. Adornado también con vistosas figuras alegóricas y medallones en honor a los próceres José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez, Manuel José Arce y los hermanos Nicolás, Vicente y Manuel Aguilar. Con el pasar de los años y el crecimiento comercial de la capital, se construyeron los vistosos portales de Occidente, entre 1915 y 1916. La Dalia un año después, estructuras que hoy en día se pueden apreciar y reconocer como vestigios arquitectónicos del centro histórico. Es así como Plaza Libertad, con más de 400 años de historia, sigue abierta a todo visitante. Vale mencionar que hace algunos años, era más frecuentada dicha plaza. Turistas de todo el mundo venían atraídos por los bailes populares alegres, de cada tarde. Junto a bailarines ícono como Yajaira, la bailarina salvadoreña, hacían del baile grandes momentos para nuestros visitantes que encontraban en El Salvador una buena razón para regresar.
A la fecha esto también es historia. Nuestro gran San Salvador de antaño. El pueblo salvadoreño tiene derecho del usufructo, sin embargo, también este lugar tiene sus reglas y deberes. La Plaza Libertad. Los indígenas y ladinos que llegaban a hacer trueques durante el siglo XVII y siglo XIX, ya sea estos, los sindicalistas y estudiantes que realizaban marchas y protestas durante la década de los 60 y 70, ya sea los vendedores, que inundaron con champas la plaza en los años 90, o ya sea el Yajaira o los combos y los youtuberos los últimos días. Y es que la Plaza Libertad o Plaza Mayor, de Armas o Dueñas, como ha sido conocida, fue fundada en una lógica de función, servir como punto neurológico y convivencia de la élite de poder, político y económico. Hasta la década de los 60 y 70 del siglo XX, la plaza siempre estuvo rodeada por la élite. Durante mucho tiempo hubo oficinas de gobierno y municipales, además de organizaciones económicas, como la Asociación Cafetalera, y hasta la cúpula religiosa tenía sus sedes ahí. Debido a este entramado de interrelaciones sociales, estratos más bajos buscaron también una coincidencia en ese espacio y poder ganar así presencia social, que a su vez les visualizara dentro de la esfera colectiva de ese San Salvador excluyente. Sin embargo, tras la expansión de la ciudad de San Salvador a finales del siglo XIX, los terremotos de 1965 y 1986, así como la guerra civil, la élite económica y política empezaron a abandonar el centro histórico. Las mansiones alrededor de la plaza empezaron a abandonarse, edificios fueron declarados inhabitables y el espacio fue ocupado por estos sectores sociales menos privilegiados que buscaban escalar socialmente. Además de ello, las políticas gubernamentales y municipales no abonaron al desarrollo del centro histórico. Sin embargo, este reordenamiento también lleva a hablar de que en el centro histórico se ha empezado a vivir un proceso de gentrificación, esto porque el proceso de renovación ha implicado el desplazamiento de estos sectores menos privilegiados, por otros sectores de un mayor poder adquisitivo. Por ello, cabe la pregunta, ¿quién merece ocupar y convivir en la Plaza Libertad? Pues siendo un espacio público, sin duda el pueblo salvadoreño tiene derecho del usufructo. Sin embargo, también este lugar tiene sus reglas y deberes. Febrero de 1977. En la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, miles de activistas y partidarios de la Unión Nacional Opositora, UNO, se concentran para denunciar el fraude en las elecciones presidenciales que se desarrollaron el 20 de aquel mes. En las primeras horas del 28, los cuerpos de seguridad cercan la plaza. No pretenden dispersar la manifestación, sino encerrarla. En las fotografías aparecen los dirigentes de la Unión dando indicaciones a sus correligionarios. También le piden a policías y militares no masacrar a la multitud. Sin embargo, los disparos se dirigen contra los manifestantes. Entre gritos y desesperación la gente corre sin dirección segura. Algunos se resguardan en la iglesia El Rosario. Adentro del recinto religioso hay abundante gas lacrimógeno. Los muertos se comienzan a multiplicar, y también las personas heridas y las desaparecidas. Todo apuntaba a que aquel 20 de febrero el régimen militar no iba a permitir que la oposición ganara las elecciones. El fraude comenzó a organizarse desde meses antes. El presidente de la República, coronel Arturo Armando Molina, presentó como ganador al general Carlos Humberto Romero desde octubre de 1976. Seguros de la victoria. Seguros, definitivamente seguros, del triunfo, se dijo en el acto de proclamación del general Romero. Aquella designación no solo era producto de las pasiones políticas del momento, sino una realidad incuestionable. Molina sabía muy bien de fraudes, pues él mismo había llegado a la presidencia en 1972 luego de unas elecciones amañadas en contra de la UNO. El oficialista Partido de Conciliación Nacional, PCN, controlaba todas las instituciones del Estado. El organismo encargado de desarrollar las elecciones tenía el mandato de declarar ganador al general Romero por encima de cualquier circunstancia.
Después de consolidar el fraude y proclamar como vencedor a Romero, el coronel Molina decretó el estado de sitio y advirtió que aplicaría la ley de forma implacable. Molina aseguraba que él defendía la democracia y la Constitución y que era momento de aceptar la voluntad soberana de las mayorías. La suspensión de las garantías constitucionales se prorrogó. En la revista ECA se advirtió que desde 1944 el país no había pasado por tanto tiempo en esa situación y que dichos mecanismos de emergencia se deben emplear excepcionalmente. Desde entonces, el estado de sitio se convirtió en una práctica de represión estatal que se extendió durante los siguientes años. El saldo de la masacre del 28 de febrero fue de entre 100 y 300 muertos. Esas fueron las estimaciones de la Latin American Bureau, LAB, y de la Organización de los Estados Americanos, Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el gobierno de Molina negó todo. Las autoridades salvadoreñas admitieron que aquel día murió una persona y que todo se debió a que la multitud le había intentado arrebatar las armas a los cuerpos de seguridad. Y sostuvieron, además, que las denuncias de violaciones a derechos humanos eran exageradas. Ante los medios de comunicación, el propio coronel Molina afirmó que durante el operativo de desalojo de la Plaza Libertad, no hubo muertos y tampoco heridos de bala. Se pasó así del fraude a la masacre, y de la masacre a la mentira, sostenida con datos falsos y sin garantías de investigación. Pese a los datos oficiales, testigos y víctimas ofrecieron otras versiones de lo ocurrido. En The Washington Post una periodista reportó que, luego de escuchar gritos y tiroteos, encontró la plaza cubierta de sangre, y que horas después observó que se había lavado toda la plaza como si nada en absoluto hubiera pasado. Un testigo directo de los hechos afirmó que el resultado del cerco de los cuerpos de seguridad fue el de decenas de personas heridas y fallecidas. También relató que se resguardó en la iglesia El Rosario y que quienes estaban adentro del recinto pedían la intervención de embajadas y cuerpos de socorro, pero que las peticiones eran denegadas. Asimismo, sostuvo que pudo salir del templo y que un socorrista comentó que en algunos lugares de San Salvador los manifestantes fueron golpeados por policías y que otros fueron ejecutados. Nunca hubo una investigación oficial y seria por parte de las autoridades salvadoreñas de lo ocurrido el 28 de febrero. Tampoco hubo deducción de responsabilidades y, por tanto, no hubo ni ha habido justicia. Por encima de lo anterior, también se implementó una política de perdón y olvido sobre esta y otras masacres, la cual continúa vigente, ahora adornada con homenajes propagandísticos que lo que menos pretenden es resarcir verdaderamente los derechos de las víctimas. El espectáculo pretende anular los problemas estructurales. A pesar de la derogatoria de la ley de amnistía, la pronta y cumplida justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos antes y durante el conflicto armado sigue siendo una deuda pendiente. Lo anterior constituye una amnistía de facto que se sostiene con el silencio, la amnesia y la omisión de investigación histórica y judicial. Datos aún conservadores revelan que entre 1974 y 1991 se cometieron más de 200 masacres en contra de la población civil por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte. Miles de víctimas de estos hechos aún continúan en espera de una justicia transicional que ha sido postergada por décadas. Las víctimas están inevitablemente ligadas a ese pasado. Los verdugos, por el contrario, tienen la posibilidad de olvidar para evadir sus culpas. Los responsables intelectuales y materiales de todas las masacres, cometidas por todos los grupos armados del pasado conflicto, siguen amparados en la impunidad histórica. El Estado sigue siendo responsable de estos crímenes de lesa humanidad y debe resarcir a las víctimas sus derechos vulnerados. Este 2023 se cumple casi medio siglo de la masacre del 28 de febrero de 1977. Por encima de la impunidad conviene traer al presente el recuerdo como espacio de reflexión sobre el pasado. Parafraseando al historiador Mark Bloch, no podemos seguir ignorando, ocultando y olvidando este pasado porque se nos hará más difícil comprender el presente. Comprender la historia del tiempo presente también es parte de esa conexión con el pasado. La superación del perdón y del olvido dominante permitiría abrir una puerta para una verdadera reconciliación social.